Sí, ya entré. Doctor Dante, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, delegado? Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántos somos? 40 ahora, creo. Delegado, ¿qué clase tienen antes del curso? Derecho Internacional Público, doctor. Con Acuña. Es un docente nuevo, doctor. Ah, ya. Ya. ¿Por qué no entran todos rápido, ah? Bien. Muy buenas noches o buenas tardes con todos ustedes, alumnos del octavo ciclo, creo. Le damos la bienvenida para desarrollar el curso de Derecho Procesal Constitucional. 2. Como contenido de este curso tiene los 4 procesos constitucionales de la libertad y vamos a desarrollar en este año 2021 el ciclo 2022. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar por iniciado el desarrollo de este curso, tratando sobre todo algunas 2 cosas importantes el día de hoy programado en sílabos. Debo informar que todo el contenido del sílabus ya está en la plataforma virtual al alcance de todos ustedes, asimismo el sílabo respectivo y toda la programación del curso. ¿Ya? Por otro lado, el sílabus, debo explicarle también a grosso modo, el sílabus contiene 4 unidades, las 2 primeras unidades que contiene para el primer parcial y las 2 segundas unidades, tercera y cuarta unidad, para el segundo parcial. El reglamento de evaluaciones sigue rigiendo del ciclo pasado sobre clases no presenciales o virtuales. Entonces, eso tiene como contenido el sílabo del curso, ¿ya? La primera unidad contiene el proceso de habeas corpus, sus alcances, su procedencia, algunos aspectos doctrinarios, y
y luego entraremos a desarrollar los tipos de habeas corpus, que de acuerdo a lo que señala la sentencia del Tribunal Constitucional, existen 9 tipos de habeas corpus, pero como va evolucionando el derecho, no es nada estático, todo es dinámico, ya tenemos hasta 11 tipos de habeas corpus. Tipos o clases de habeas corpus que lo vamos a explicar, lo vamos a desarrollar y también va a ser materia de evaluación en los días de práctica. ¿Ya? Eso va a ser la primera unidad, o sea, las 4 primeras semanas. Las 3 siguientes semanas va a ser de desarrollo y explicación del proceso de amparo, otra de las garantías constitucionales trascendentales en la vida constitucional y democrática del país. Entonces, desarrollaremos eso en la segunda unidad. Luego, en la 8ª semana, está programado el primer parcial de los 2 procesos o 2 unidades que acabamos de precisar. Pasado el primer parcial, desarrollaremos el proceso de habeas data, y en la tercera unidad y la 4ª y última unidad, que es del proceso de cumplimiento, y luego tenemos ya el segundo parcial que va a ser en el mes de septiembre. Todo está programado y todo se va a caminar organizadamente como se debe, ¿no? Quisiera escuchar algunos comentarios, algunas preguntas, algunos alcances que ustedes quieran que se les explique o trate el día de hoy. A ver, ¿me escuchó? ¿Me escucharon? Buenas noches. Sí. Buenas noches, doctor. ¿Me Identifíquese. escucha? Identifíquese. Cruz Chambi, Karen. Ya. Le quería consultar con respecto a las prácticas. ¿Se va a seguir la misma metodología del ciclo pasado, orales, o van a ser escritas? Orales van a ser porque escritas el grupo es numeroso, aun cuando ha bajado, porque ahora tenemos creo 40 y tantos alumnos. El ciclo pasado eran más de cerca de 60 alumnos. Sin embargo, el tiempo es corto y probablemente ni siquiera las 2 horas de práctica nos va a ser suficiente. ¿Y eso por qué? Porque si no lo hacemos escritas, vamos a tener inconvenientes, como ya lo hemos tenido. Algunos alumnos no tienen la velocidad del internet que corresponde para no tener dificultades, y ahí vamos a atrasarnos, vamos a generar mayores inconvenientes, tanto ustedes como alumnos y también a mí como profesor. Entonces vamos a seguir la misma metodología, ¿ya? Por ello es que he puesto, no sé si alguien ha tenido el tiempo para leer el sílabo, ahí he puesto oralización de una demanda, por ejemplo, de uno de los tipos de habeas corpus. Se les enseñará la parte teórica y también parte práctica, y ustedes estarán en condiciones de poder elaborar o oralizar una demanda, o parte de ella, ¿no? Gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Delegado, los demás alumnos, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Todo está claro, jóvenes? Rudy, delegado, Sí, doctor. Todo ha ¿alguna, quedado claro. alguna consulta, alguna Voy pregunta? más bien siempre con la asistencia para no molestarlo, doctor. No pongan asistencia, nada en el chat. Yo voy a llamar a asistencia por intranet. No pongan asistencia, por favor, se los repito. Ahora tenemos el servicio de intranet desde el primer día de clases y vamos a controlar la asistencia a todos. El chat es para hacer alguna consulta, alguna emergencia, alguna pregunta, no para poner asistencia, por favor. ¿Ya?
No sé, delegado, ya hay más de 50 alumnos y he visto la relación de alumnos que me han enviado de esta sección, no hay ni 50. Ojo con eso. Rudy, ¿me entendió? Doctor, si pudiera pasarme usted la lista oficial que le han dado a usted, doctor. Lo que pasa es que hay alumnos regresantes, alumnos repitentes y, bueno, alumnos que se han cambiado de sección por X motivo, doctor. Si pudiera compartir, por favor, para yo compartirle a mis compañeros, para que tengan clara esa información. A ver, miren. Y yo solamente voy a tener en cuenta los alumnos que están en relación, no los demás. A ver, vamos. Voy a llamar a la asistencia ya para que... Acosta, Buenas noches, doctor. Presente. Alfaro, Berrocal. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Quién es usted? Alfaro. Señorita, tenga atenta porque estoy diciendo, hablando, por favor, ¿ya? Doctor, sino que el celular se me ha lajeado. Berrocal, Buenas noches, doctor. Presente. Cabrera, Buenas noches, doctor presidente. Buenas noches, doctor. Presente. Ay. ¿quién es Cabrera? No, doctor, buenas noches. Presente. Ya, ya, a ver, Rudy, vaya contando. Cabrera, Cabrera, Paco. Cabrera, Paco. Presente, doctor, buenas noches. Canchari. Canchari. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, Carmona. A los años. Carmona. Castillón. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, Cabero. Presente, doctor. Coragua. Presente, doctor. Cochachi. Cochachi. Cornejo. Buenas noches, doctor. Presente. Cruz. Buenas noches, doctor presente. Cueto. Buenas noches, doctor. Presente. Espino. Buenas noches, doctor. Presente. Ok, Falcón. Buenas noches, doctor. Presente. Flores. Doctor presente, buenas noches. Galvez. Presente, doctor. Buenas noches. García. Presente, doctor. Buenas noches. Geldres. Presente, doctor. Buenas noches. González. Presente, doctor. Buenas noches. Guevara. Presente, doctor. Buenas noches. Gutiérrez. Gutiérrez. Herencia. Herencia. Guamán. Doctor, buenas noches. Presente. Guaripaucar. Presente, doctor. Buenas noches. Jiménez. Buenas noches, doctor. Presente. Lucero. Buenas noches, doctor. Presente. Macotela. Buenas noches, doctor. Presente. Malki. Buenas noches, doctor presidente. Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Marzano.
Presente, doctor. Buenas noches. Morales Garavito. Morales Garavito. Morales Miranda. Buenas noches, doctor. Presente. Morón. Buenas noches, doctor. Presente. Olivera. Buenas noches, doctor. Presente. Ore. Presente, doctor, presente. Ormeño. Presente, doctor. Pariona. Presente, doctor. Buenas noches. Peceros. Peceros. Buenas noches, doctor. Presente. Peceros Ramos. Peralta. Buenas noches, doctor presente. Peralta. Yaca. Presente. Buenas noches. Uría. Doctor, buenas noches. Presente. Quispe. Sairi Tupac. Quispe Sairi Tupac. Quispe Torres. Presente, doctor. Quispe Torres. Ramírez. Presente, doctor. Buenas noches. Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Reyes. Presente, doctor. Buenas noches. Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Rojas Flores es. Sí, doctor Rojas Flores. Rojas Remolino. Rojas Remolino. Sánchez. Presente, doctor. Buenas noches. Santiago. Santiago. Buenas noches, doctor. Presente. Silva. Presente. Buenas noches. Sotelo. Buenas noches, doctor. Presente. Sweeney. Presente, doctor. Buenas noches. Vera. Vera. Vilca Antonio. Presente, doctor. Vilca Pizango. Presente, doctor. Vilca Toma. Presente, doctor. Sanabria. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. ¿A quién no le he llamado? Doctor, disculpe, buenas noches. Cabrera Gavilán. No sé si, como había otra Cabrera, dije presente, pero creo que hablaba de Cabrera Cabaco. Cabrera Gavilán, ¿está bien? ¿Sí? Ah, ya. Ya, gracias. Doctor, buenas noches. Cochachi Suárez. Lo que pasa es que se me desconectó el audio, disculpe. Bien, vamos a iniciar entonces el desarrollo del curso. Si no hay alguna pregunta, alguna consulta al respecto del tema o de lo explicado. Bien. Entonces, entramos a lo que es lo que está establecido en el sílabo para la clase del día, de clase inaugural, clase de explicación del sílabo, que ya lo he realizado y vamos a tratar a continuación dos cosas importantes que están en la programación, que son los alcances de los procesos constitucionales de la libertad y los fines o finalidades, ¿ya? Esta parte ya lo hemos explicado en la primera ocasión del desarrollo del curso de Derecho Procesal Constitucional 1, debido a que tiene relación con los procesos constitucionales que están establecidos y reconocidos en el Código Procesal Constitucional en el título preliminar. Sin embargo, por razones de desarrollo y metodología del curso, vamos a nuevamente hacerles recordar, porque ya me imagino ustedes ya olvidaron eso. A ver, sin embargo, voy a preguntar a 3, 4 alumnos. A ver, Alessandra del Pilar. A ver, encienda su micrófono.
Ojo que yo voy a preguntar constantemente, ya ustedes me conocen, alumno que se ha ido de la clase y solamente deja prendido su micrófono, yo inmediatamente voy a tomar algunas medidas, ¿ya? La asistencia lo voy a llamar algunas veces al inicio de clases, algunas veces en medio de la hora de clase y otras veces casi al término de clase. Ya eso es una forma de cómo yo trabajo. ¿Ya? Entonces, a ver, alumna, Alessandra del Pilar. Tengan en cuenta eso, que desde el primer día de clases están generando estos inconvenientes. Delegado, comunico que eso no lo vamos a avalar, no es una forma de estar en clase y eso no es bueno ni correcto, ¿ya? Ustedes saben el reglamento de evaluaciones, el profesor tiene uno de los grupos con el cual va a calificar al alumno. Y eso voy a ir anotando desde mañana. Ya tenemos la primera práctica el día de mañana, la primera evaluación, que ya está subida la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a fines y alcances de los procesos constitucionales. ¿Ya? Ya ustedes conocen el sistema y yo también ya conozco el manejo técnico para poder... Doctor. Sí. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Por qué usted se ha ido? Doctor, No está en clase. Alfaro, lo que pasa es que mi celular está fallando el táctil. Tiene que corregir, buscar otras formas, alumna, porque las evaluaciones vienen y van a venir enseguida nomás. Tengan en cuenta eso. Bueno, Ya. por esta... ¿está en condiciones de poder participar? Sí. A ver, le planteo la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuántos procesos constitucionales conoce usted que están reconocidos en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional? ¿Cuántos y cuáles son? Rápido nomás es, no me revise información, yo les estoy mirando de acá. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Doctor, si no me confundes, el proceso de habeas corpus, el ¿Cuántos proceso procesos de primeros amparo, hay? ¿Cuántos procesos hay el proceso primero? de... 7. 7, ¿ya? Sí. Ya, el proceso de habeas corpus, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. Bien, a ver, otro alumno, a ver, Carlos Martín, Eduardo. Carlos Martín, Eduardo. Es otro alumno, es la clásica de los alumnos de la noche. Obviamente no son todos. Malky. Sí, doctor. A ver, ¿cuántos y cuáles son los procesos constitucionales que están reconocidos, establecidos en la Constitución y en el Código Procesal? Son 7 procesos, doctor. A ver, ¿cuáles son? Proceso de habeas corpus, proceso de acción de amparo, proceso de habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, la acción de cumplimiento y el proceso de conflicto de competencia. Bien. Bien, a ver.
Ormeño. 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 Bueno. A ver, Coragua. Coragua. Doctor, A ver, el doctor, proceso de... son los procesos. No, otra pregunta. ¿El proceso de conflicto de competencia es una garantía constitucional? Explique. No, ¿Por qué? me he olvidado, doctor. Milka. Vilca. Berrocal. Presente, papá. A ver, la misma pregunta. ¿El proceso de competencial es una garantía constitucional? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No es, ya que solamente su función es la de ser el garante y dar la titularidad a quien le corresponde las competencias. No, el garante no es el proceso, el garante es el tribunal, alumna. Claro, pero la función de dicho conflicto de competencia me refería, doctor. Bien, entonces vamos a explicar, hacerles recordar, porque ustedes estudian, se sacan 20 el día del parcial y el otro día ya olvidaron. A ver, cuando nosotros nos referimos a la primera parte de los alcances de los procesos constitucionales, nos referimos exacta y precisamente a los 7 procesos constitucionales que contiene la Constitución y el Código Procesal Constitucional. 3 procesos de control normativo o de control abstracto, o de dimensión objetiva, y 4 procesos de dimensión subjetiva, llamados por la doctrina procesos constitucionales de la libertad. Dentro de los 3 procesos de dimensión objetiva o de control abstracto, tenemos el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso de competencia o competencial. ¿Ya? Específicamente, cuando nosotros hablamos de procesos de control normativo o de control abstracto, tenemos el proceso 2 nada más. Específicamente, que es el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular. Porque el proceso competencial es exclusivamente para delimitar atribuciones y competencias entre los diversos órganos del Estado que a veces generan conflictos de atribución, ¿no? Entonces, esa es la dimensión objetiva, dimensión o control abstracto, que realiza tanto el Tribunal Constitucional como a través del proceso de inconstitucionalidad y también el Poder Judicial a través de proceso de acción popular. ¿Ya? Eso, de los 3 procesos, el Tribunal Constitucional es competente exclusivamente con el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de conflicto de competencia. Y el proceso de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial. Vamos a ver a continuación, entonces, los procesos de dimensión subjetiva, o también llamados procesos constitucionales de la libertad, porque estos procesos cautelan, garantizan derechos fundamentales, derechos constitucionales, que la doctrina lo denomina también derechos humanos, ¿no? Ahí vamos a ver la distinción también. Dentro de estos derechos, dentro de estas garantías constitucionales, tenemos al habeas corpus, al amparo, al habeas data. Porque estos 3 garantías constitucionales, que así lo llama la Constitución y que el Código lo denomina proceso, entonces son los procesos que
son las garantías que a través de los procesos van a cautelar derechos fundamentales o derechos constitucionales. Entonces, no es así, no sucede así con el proceso de cumplimiento, que sin duda alguna yo soy partidario que ante un cambio de la Constitución o una reforma de la Constitución pasaría porque ese proceso sea excluido de la Constitución, ¿no? Y también del Código Procesal, porque no tiene ninguna razón en el sentido de que es un proceso constitucional, sí es, pero que no cautela ningún derecho fundamental directamente, ¿no? Por ello es que algunas veces en varios diálogos hemos planteado que ante un cambio de la Constitución del país, ese proceso sea excluido de la Constitución, se derogue ese proceso, ¿no? Ese inciso de la Constitución, el artículo 200, ¿no? ¿Por qué les explico esto y por qué les comento esto? Porque miren, el habeas corpus cautela el derecho a la libertad y los derechos conexos del derecho a la libertad. Eso es una garantía constitucional en todo caso. El habeas corpus es una garantía constitucional que sirve para cautelar el derecho a la libertad y los derechos conexos. Bien, miren, por eso es una garantía constitucional. El amparo, miren, el habeas data, para hacerlos no en orden, sino por razones metodológicas, el habeas data es una garantía constitucional que surge con la Constitución del 93 recién. Hay dos inventos del fujimorismo que tuvo mayoría constituyente en el llamado Congreso Constituyente Democrático para la hechura de esta carta, que crean dos procesos constitucionales nuevos. Una garantía y otro proceso. Una garantía como es el habeas data y otro proceso llamado de cumplimiento. Porque el fujimorismo tuvo la mayoría congresal, la mayoría constituyente para la hechura o confección de esta Constitución. Entonces, el habeas data, que es una garantía constitucional que cautela dos derechos fundamentales. Uno es el acceso a la información pública y el segundo a la autodeterminación informativa. Derechos fundamentales que están consagrados en el artículo 2.5, 2.6 de la Constitución. ¿Ya? 2.5, 2.6 de la Constitución. A ver, Carmona, lea el 2.5. Carmona, ya dejaron su micrófono encendido y se fueron. Sí, doctor, estamos aquí, doctor, buenas noches. Se ha ido usted a tomar su lunch. ¿Qué ha pasado, Carmona? No, doctor, no podía activar el micrófono. A ver, lea el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, a ver. 2, inciso 5, ya, doctor. A ver. Ya, artículo 2, inciso 5. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga este pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. Bien. A ver, Vilcatoma, lea el artículo 2.6 de la Constitución. Sí, doctor. Toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Entonces ahí
alumnos, lo que les quiero decir es que el habeas corpus, el habeas data como garantía constitucional, cautela dos derechos fundamentales ahí leídos por sus compañeros que se encuentran establecidos en la norma fundamental. Y el amparo, que es la tercera garantía constitucional, que cautela todos los demás derechos fundamentales o constitucionales o derechos humanos, con excepción de lo protegido por el habeas corpus y el habeas data. El amparo, que es una garantía constitucional que surge como aporte del constitucionalismo social, creado e iniciado, que tuvo su origen en la Constitución de Querétaro de 1917, la Revolución Mexicana, y la Constitución de 1919, la de Weimar, Alemania. Estas dos constituciones fueron el punto de partida del constitucionalismo social, que fue una corriente distinta al constitucionalismo clásico. Y el constitucionalismo social es que recoge todas los vacíos que dejó el constitucionalismo liberal o constitucionalismo clásico y plantea que existen derechos fundamentales de carácter social, y dentro de esos derechos fundamentales uno de los más importantes es el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar otros derechos fundamentales que se llegan a consagrar en las diversas constituciones de los diversos estados en el mundo. Y tras el surgimiento de las revoluciones, de la revolución rusa, de la revolución china y la revolución cubana, es que se llegan a exigir mayores reivindicaciones sociales y al mismo tiempo se llega a plasmar y reconocer como otros derechos fundamentales de carácter social que son protegidos por el amparo. El derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a la salud. Miren ustedes, todos esos derechos fundamentales son cautelados, son protegidos por la acción de amparo. Y así un sinnúmero de derechos fundamentales. El derecho a la educación es un derecho protegido por el amparo, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, esta garantía constitucional llamada amparo es uno de los principales procesos que surge con la Constitución de 1979. En la Constitución del 79, lo que teníamos como garantías constitucionales de la libertad era el habeas corpus y el amparo nada más. Eso no era causa de que, o motivo o razón, que el derecho del acceso a la información pública, a la autodeterminación informativa, no es que no eran protegidos, sino eran cautelados por el amparo, ¿no? Entonces, la razón fundamental, la explicación que siempre acostumbro a hacer en los diversos espacios académicos, donde he tenido la oportunidad de compartir conocimientos constitucionales, es que el proceso de cumplimiento no es una garantía constitucional, porque no protege ningún derecho fundamental o derecho humano. Entonces, eso fue una creación del fujimorismo para, en la Constitución del 93, plasmarlo como una novedad constitucional, ¿no? De que, estamos creando unas instituciones para garantizar los derechos de los administrados, de los ciudadanos. Nada cierto es esa versión, ¿no? Sin ningún sustento. Porque para ello, para cautelar, para proteger la renuencia de una autoridad o funcionario a cumplir una resolución judicial o un acto administrativo, no es necesario ni siquiera ir a un proceso de cumplimiento. Para ello tenemos el contencioso administrativo ejecutivo, donde podemos plasmar y hacer cumplir las resoluciones o actos administrativos. Entonces, una novedad que sin duda el tiempo nos da la razón y no hay por qué respaldarlo constitucionalmente. Y si gustan, pueden corroborar cualquier información, porque ustedes pueden comprar, leer cualquier libro de derecho procesal constitucional, de cualquier autor, no hay ningún problema. Yo no les he colocado en el sílabus bibliografía amplia porque no lo hay en la biblioteca de nuestra universidad. Ahí he ubicado nada más
el Código Procesal Constitucional de Eto Cruz, que le he puesto ahí como colocado en el sílabo por razones de que ahí está el link en la página donde pueden ustedes acceder virtualmente y poder leer si así les interesa. ¿Ya? Entonces, por ello, nuestra postura es que el proceso de cumplimiento es un proceso constitucional, pero que no garantiza, no es una garantía que así lo llama la Constitución, ¿no? La Constitución. Entonces, esa es a grosso modo la explicación general de lo que podríamos establecer como aspecto importante del día de hoy que está programado. ¿Alguna pregunta? ¿Alumnos, alguna pregunta? ¿Están o no están o se fueron? Ninguna, doctor. No hay preguntas. ¿Hay preguntas? A ver. ¿Está todo claro? Doctor. A ver. Doctor, disculpe, bueno, esperemos que en la clase que toquemos la acción de cumplimiento nos dé un poquito más de pautas o entremos un poquito más a fondo con respecto al hecho de que esta acción no tiene ningún, en la práctica no tiene relevancia, ¿no? Digámoslo así. Entonces sería bueno que usted nos explique que esto se podría suplir con el proceso que usted lo dice de contencioso administrativo. Y sería bueno que nos diga de qué manera nosotros en la práctica vamos a recurrir ante el Poder Judicial en lo contencioso administrativo para exigir a una autoridad de que dé cumplimiento a un mandato, una orden o a una solicitud que nosotros estemos presentando. Porque entiendo también de que es cierto que no protegen ningún derecho, pero también es cierto, por ejemplo, que el proceso de competencias tampoco protege un derecho, ¿no? Fundamental. Entonces, yo considero que más bien la acción de cumplimiento lo que va a hacer es respaldar al derecho de petición que tiene todo ciudadano y a que cualquier autoridad está en la obligación de responder esa solicitud que presenta un ciudadano. Entonces yo creo que más bien refuerza ese derecho que todo ciudadano tiene, ¿no? Eso es una apreciación, doctor. Muchas gracias. Sí, mira, seguramente que vamos a ahondar más cuando lleguemos al proceso específicamente. Hoy día estamos dando los aspectos generales, pero le adelanto, el derecho a petición también se usa en el proceso contencioso administrativo, o sea, no hay ningún problema. Y yo les digo, siendo profesor de Derecho Constitucional, para mí fácil sería, y abogado defensor, irme por el proceso de cumplimiento, porque lo conozco más, supongamos por especialidad y porque, bueno, tengo la maestría en Derecho Constitucional. Fácil para mí, uso ese camino, ¿no? Pero como abogado defensor, y también eso me obliga a mí como docente a compartir conocimientos académicos y no solamente sustentados en aspectos formales, sino también en aspectos reales, ¿no? Porque la práctica es una realidad más que la forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, debo decir, por ejemplo, para terminar este tema, yo puedo usar el camino de la acción de cumplimiento cuando tengo una resolución y que una autoridad determinada no quiera cumplirla. ¿Puedo usar el camino del proceso de cumplimiento? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Pero, les cuento, la realidad ya. ¿Cuánto tiempo me demoraría yo para usar el camino constitucional? Y supongamos que me declaran infundada la demanda de primera instancia, me confirman la segunda instancia y para irme al tribunal, ¿cuántos años creen que me he echado ahí o he llevado? Un par de años o algo más. Mientras que la acción contenciosa administrativa, de repente en menos de un año ya estoy haciendo cumplir la resolución administrativa. Entonces yo, como abogado defensor, porque el cliente lo que busca es que su problema jurídico, su problema que trae a veces buscando la defensa de un abogado,
es que se resuelva lo más antes posible, y entonces no uso el camino del cumplimiento y uso el contencioso administrativo, ejecutivo. Bueno, eso le enseñaremos en su oportunidad. Yo respeto mucho las opiniones que ustedes puedan tener, claro que sí, porque estamos en democracia, supuestamente, pero ahí están las experiencias de su profesor, que con toda y absoluta seguridad les dice, pues, ¿no? Pero que está prohibido usar el camino de la acción de cumplimiento, no, ustedes lo pueden usar. Pero acá en el Perú, en nuestro país, estamos llenos de normas. Somos el país, creo, más rico en normas, pero de que esa norma resuelva la realidad de nuestro país, pues hay una gran distancia, ¿no? Entre el mundo, hace más de 10 años escribí algunos artículos, el mundo formal y el mundo real. Bueno, pues eso no lo quieren vender en todo momento quienes vienen dirigiendo la marcha del Estado, porque vivimos en una democracia y que es lo máximo que podemos alcanzar. Claro, la democracia es el mejor camino, sin duda, pero que eso ha venido resolviendo los problemas, ya vamos al bicentenario, y ha resuelto los problemas de fondo del país. Bueno, ahí le dejo el tema, ¿no? Volvemos si no hay alguna otra pregunta, volvemos a retomar lo programado el día de hoy. Y decimos con toda seguridad que hemos explicado, hemos tratado el tema del ámbito o alcance de los procesos constitucionales de la libertad. Ahora, a continuación, tratamos sobre los fines o finalidades de los procesos constitucionales. Hemos señalado que los fines de los procesos constitucionales, son dos, ¿no? Son dos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan o no? A ver, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Herencia. Herencia. No está, dice. A ver. A ver. Cornejo, a ver. Doctor, buenas noches. A ver, Cornejo, le pregunto, buenas noches. A ver, le pregunto, la siguiente interrogante le planteo, a ver, ¿cuáles son las finalidades de los procesos, cuántos y cuáles son las finalidades de los procesos constitucionales? A ver, doctor, existen los fines generales y los específicos, conociendo ya de que los generales es la defensa de la primacía de la Constitución y la plena vigencia de los derechos fundamentales o constitucionales. Ya hablando de una manera más específica, los procesos constitucionales orgánicos tienen por finalidad o por fin la defensa o garantizar la primacía de la Constitución. Y los procesos constitucionales de la libertad tienen como fin la plena vigencia de los derechos fundamentales, constitucionales u humanos. Bien, entonces, pregunto, a ver, Guaripaucar. Gracias, alumna. Guaripaucar. Buenas noches. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad? Doctor. ¿Cuál es el fin o finalidad de los procesos constitucionales de la libertad? Sería hacerlo, todas las leyes prácticamente para que todos tengan el mismo derecho a la ley. Ay. A ver.
A ver, María Fernanda Pillaca. Dígame, profesor. A ver, ¿cuáles son los fines de los procesos constitucionales de la libertad? Bueno, en este caso estaríamos hablando de los procesos constitucionales del habeas corpus, que protege... No, estoy hablando la finalidad. Estoy preguntándole. La finalidad. Pues proteger el derecho fundamental de la libertad, derecho fundamental de la libertad y derechos conexos a este derecho. No, alumna, no está atento y no se acuerda de lo que hemos compartido. A ver. Mamani tipo, a ver, Mamani. Sí, doctor. A ver, la misma pregunta. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad? La finalidad sería defender los derechos fundamentales. Eso está en el artículo 2. A ver, Falcón. 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 Delegado. Delegado. Profesor, dígame. Presente. A ver. Cabero. 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 Doctor. Falcón, presente. Doctor, Falcón presente, ¿me escucha? Ya pasé a otro alumno, ¿ya? Está mal el audio, doctor, no se escucha bien. Por rato se va, disculpe. A ver, Peralta. Buenas noches. Peralta, lea el artículo 2, el título preliminar del código. Artículo 2. Fines de los procesos constitucionales. Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Bien. Falcón, apague su micrófono. Bien, entonces, ahí está claro, respecto a los fines de los procesos constitucionales de la libertad, en la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales. Es importante precisar que cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales o derechos constitucionales, son aquellos derechos que están consagrados en la parte dogmática de la Constitución de un Estado. En el caso peruano lo encontramos a partir del artículo 1 de la Constitución, que es la columna vertebral de los derechos fundamentales, es el principio y el derecho a la dignidad de la persona humana, como fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, que la persona está por encima del Estado, ¿no? Porque es la persona que crea, es la persona que crea al Estado. El Estado no puede estar nunca por encima, como pasó en los tiempos de Hitler en Alemania, donde el Estado estaba por encima de la persona. No,
el Estado es creado por la persona. En consecuencia, la persona está primero por encima del Estado. Y eso debemos entenderlo en la columna vertebral de todo ordenamiento jurídico del Estado y sobre todo la columna vertebral de los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos constitucionales o derechos fundamentales, esto lo vamos a encontrar establecidos formalmente en la parte dogmática de la Constitución. Pero al mismo tiempo, estos derechos fundamentales o derechos constitucionales son también derechos humanos, con la simple diferencia, los mismos son, con la simple diferencia que en el aspecto formal, los derechos humanos no se encuentran establecidos en constituciones, en las constituciones de los estados, sino se encuentran establecidos formalmente en tratados sobre derechos humanos, ¿no? En tratados, en documentos supranacionales para tema de derechos humanos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, todos ellos mencionados se encuentran como derecho fundamental y derecho constitucional establecidos, reconocidos en la Constitución del Estado. Pero al mismo tiempo también son derechos humanos porque se encuentran normados, se encuentran establecidos en textos o normas supranacionales, donde el Estado se ha adherido a este tratado sobre el tema de derechos humanos. En consecuencia, cuando nosotros hablamos de derecho al trabajo, del derecho a la libertad, del derecho a la salud, del derecho a la educación, son derechos humanos que se encuentran establecidos en los documentos o tratados sobre el tema de derechos humanos. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes también conozcan, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Está claro? Entonces, seguimos. Miren, vamos a desarrollar de manera general, porque ya la otra semana entramos ya al tema específico, de manera general, estos procesos constitucionales de la libertad. A ver, el habeas corpus es aquella institución, garantía constitucional, la más reconocida, la que tiene mayor años de vigencia y presencia en los diversos estados en el mundo, incluido nuestro país. En el caso peruano, el habeas corpus se eleva a rango constitucional por primera vez con la Carta de 1920. Esto tiene mayor relevancia, mayor trascendencia e importancia en la Constitución de 1979. El habeas corpus surge en el derecho comparado en el sistema anglosajón, con la Carta de Juan Sin Tierra, en el modelo anglosajón, con diversos casos que sin duda alguna han servido de aporte para el constitucionalismo clásico, que levanta las banderas de la libertad, pero de las personas como un derecho fundamental, y que el habeas corpus sirve como garantía constitucional frente a una detención arbitraria. Así surge el habeas corpus en el derecho comparado, para cautelar el derecho a la libertad frente a una detención arbitraria. Cuando hablamos de una detención arbitraria, obviamente en esos tiempos no había la procedencia del habeas corpus para cautelar derechos conexos de la libertad. El habeas corpus en el sistema peruano, como en el derecho comparado, surge, reitero, para cautelar el derecho a la libertad frente a una detención arbitraria. ¿Cuándo hablamos de una detención arbitraria?
algunos de ustedes ya lo saben, me imagino, y podemos hablar de una detención arbitraria cuando una persona es detenida sin una orden o un mandato judicial. Pero esa orden o mandato judicial no solamente tiene que presentarlo la autoridad que va a disponer de la detención de la persona humana, sino que tiene que ahí contener, se le detiene a tal persona por tal o cual motivo o razón, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una detención constitucional. Contrario censo, hablamos de una detención inconstitucional, ¿cierto? ¿Cuándo hablamos de una detención inconstitucional también? Cuando pasadas las 48 horas, supongamos que hay una supuesta flagrancia, pero esta persona es detenida amparándose la autoridad o funcionario de que ha estado en flagrancia, pero ha pasado más de 48 horas, supongamos, y esta persona es detenida por la autoridad o funcionario, que en este caso puede ser el auxiliar del Ministerio Público, que es la Policía Nacional. Entonces ahí hablamos de una detención inconstitucional, porque los dos supuestos, para mayor basamento constitucional, vamos a hacer leer a la alumna, la Constitución son las dos herramientas de trabajo del curso permanentemente, en las clases teóricas y en las clases prácticas. Ojo con eso. A ver, Guevara. Dígame, doctor. Lea el artículo 2.24, literal F de la Constitución. Sí, doctor, es que mi Constitución, tengo el código como procesal, mi Constitución no sé dónde está. Ese es el problema, estoy buscando. ¿Por qué me buscas siempre justificaciones, hijo? No es mentira, doctor. Pero siempre me encuentras una justificación. Ya sé que no es mentira. No, es que no es broma. Se me han perdido mi Constitución en tanto ¿Pero libro. qué viene esa clase, hijo, sin herramientas? Es que ¿El campesino puede hacer algo en el campo sin su lámpara? ¿Ah? García Rivas. Dígame, doctor. Lea el artículo 2.24, literal F de la Constitución. 2.24, ¿verdad? Un momento, por favor. 2.24. F. A ver. Toda persona tiene derecho. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito y en la forma y por el tiempo previsto por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar sin dilación y por escrito el lugar donde se halla la persona detenida. Literal F. Toda persona tiene derecho. 24 literal F. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas o a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir
jurisdicción antes del vencido dicho término. Ok. Entonces, ahí hablamos de las dos razones o causas por el cual una persona puede ser detenida constitucional y legalmente, ¿cierto? Cuando haya un mandato o una resolución judicial que así lo disponga, o cuando se encuentre en flagrancia hasta el plazo de 48 horas. Pero acá les decía en algún momento a sus compañeros, cuando me preguntaban en la mañana, el día de ayer, y me decían, doctor, pero si una persona es parte de una banda criminal, esa persona era parte de una banda y la banda era compuesta o integrada por 5 personas. Entonces, 3 de ellos fueron capturados y 2 de ellos se dieron a la fuga. Entonces, 2 de ellos que se dieron a la fuga fueron detenidos al día siguiente. Miren, no en el momento de la comisión del hecho punible, solamente fueron detenidos 3 de ellos. 2 se dieron a la fuga. Al día siguiente fueron detenidos los 2 restantes. Entonces, esa detención, les pregunto, a ver, Sánchez, ¿es constitucional? Sánchez y Ramos, a ver. Disculpe, doctor, no se lo escucho bien. ¿Podría repetir, un favor? No están atentos, ¿cómo los demás me escuchan? A ver, Cruz Chambi. Buenas noches, doctor. Disculpe, tengo problemas con mi internet, por eso tampoco le pude escuchar bien. Alumnos, empezamos el primer día de clase con problemas de internet. Si así empezamos, ¿cómo vamos a terminar? Doctor, la banda ancha de mi internet no es tal vez tan buena. Y tienen que tomar medidas, porque todos los días miércoles va a haber evaluación. ¿Y vamos a estar con eso? Bravo, a ver, responda a la pregunta. Qué barbaridad, los alumnos están, pero más fríos que... Doctor, buenas noches. Para responderle la pregunta. A ver, responde. Puede ser constitucional siempre y cuando no hayan pasado las 24 horas. O sea, por ejemplo, si el hecho se suscitó a No es las... 24, es 48, le corrijo a tiempo. Claro, no, estamos hablando de la flagrancia, doctor. Pero la fragancia es 48, pues, alumno. Un segundo, por favor, a ver.
A ver, alumnos, disculpen. A ver, alumno estaba en la respuesta, disculpen la interrupción, una urgencia. Sí, doctor. Creo que ahí está, creo que no se entendió bien, doctor. La flagrancia delictiva dura 24 horas. La detención por un delito flagrante dura 48 horas. Entonces, si alguien es detenido dentro de las 24 horas de flagrancia delictiva, es constitucional, ¿no? Si es detenido luego de las 24 horas de cometido el hecho, ¿no? Es una detención inconstitucional, pues, ¿no? Es arbitraria, ¿no? Ahí, en una, el abogado puede presentar un habeas corpus, ¿no? Y levantarlo en peso al comisario o a quienes realizaron la detención, ¿no? Bien. Bien, alumno. Ok. ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿O intervención? Doctor, una Sí. consulta. A ver. Si una persona igual ha sido detenida en flagrancia delictiva por la tentativa de un hecho punible, por tentativa, no cometió el delito, Ya. y lo tienen, por ejemplo, desde el día jueves hasta un día martes, que supuestamente comunican al fiscal y no llega y todo ese trámite, ¿procede un habeas corpus en ese escenario o no procede, doctor? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Porque una persona no puede estar siendo detenida más del plazo correspondiente. ¿Qué tiene que hacer después de detenida una persona? Supongamos que sea flagrancia, aun cuando sea tentativa, tiene que poner inmediatamente a conocimiento del Ministerio Público y el Ministerio Público realizar los requerimientos necesarios ante el juez de flagrancia, no el juez penal, de flagrancia, ¿no? Entonces, él programará las audiencias respectivas que crea por conveniente. Y si no, caso contrario, disponer su inmediata libertad. Contrario censo, si eso no es así, se interpondrá una acción de garantía constitucional por no necesariamente por su abogado, sino por cualquier persona, porque cualquier persona puede presentar un habeas corpus. No necesariamente puede ser por escrito, sino también por la vía oral o por acta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿Por qué en los casos de terrorismo, de terrorismo, espionaje y tráfico de drogas, no aplica el habeas corpus? Porque antes del 93, antes de la constitución de Fujimori, del 93, no había, prescribían los delitos de terrorismo, ahora no prescriben. Procedían las habeas corpus en caso de terrorismo cuando había una sindicación, así, una simple sindicación, procedía al habeas corpus. Se cambió a raíz de la constitución del 93. ¿Y por qué motivos no es aplicable un recurso de habeas corpus en estos casos? A ver, proceden los habeas corpus también para esos delitos, pero cuando se excede el plazo de detención. La Constitución es bien clara al respecto. Cuando se trata de estos delitos, no es 48 horas, sino 15 días naturales. ¿Por qué? Porque estos delitos de terrorismo, lavado de activos y de crímenes organizados, ponen en peligro la seguridad del Estado. Y entonces ahí el constituyente ha tenido la postura de agravar más los días de detención, de ampliar más el plazo de detención, ¿no? Para que se hagan las pesquisas, las pesquisas necesarias y a fin de recaudar todos los medios necesarios para poder ir a un eventual proceso de investigación y de acusación posteriormente, ¿no? Entonces, eso es importante precisarlo, y ahí la distinción frente a delitos comunes y frente a delitos graves, como es que pongan en peligro la seguridad y la defensa del Estado. ¿Ya? Entonces, ante esa situación, nosotros
usamos esta garantía constitucional llamado habeas corpus, ¿no? Y el habeas corpus no solamente procede para cautelar el derecho a la libertad individual, sino también para cautelar derechos conexos, derivados del derecho a la libertad. Por ejemplo, el derecho al debido proceso y a la falta de motivación en una sentencia de un proceso penal que tenga la sentencia de segundo grado. Nosotros podemos usar la persona que ha sido sentenciada y ha sido condenada, privada de su libertad, puede usar el camino del habeas corpus, sí, si es que esas sentencias de segundo grado, de primer y segundo grado sobre todo, ha contravenido el debido proceso y la tutela judicial efectiva o la falta de motivación. Entonces, ante eso usamos el camino del habeas corpus, ¿no? También usamos el camino del habeas corpus cuando hay violación del domicilio, ¿no? Porque el derecho a la libertad de la persona es un aspecto trascendental en la vida constitucional. Entonces ahí podemos usar el camino del habeas corpus, sin duda que sí, ¿no? Porque para entrar a la morada, al domicilio de una persona, se requiere de la autorización judicial. Por eso ustedes ven en las investigaciones por estos delitos complejos del lavallato, el Ministerio Público tiene que solicitar la resolución respectiva del Poder Judicial para ingresar y hacer las pesquisas y requerimientos necesarios, a fin de facilitar y encontrar todos los materiales o los medios de prueba para poder formalizar la investigación y luego ir a un control de acusación de ser necesario. Entonces ahí tenemos a grosso modo esta garantía constitucional llamado habeas corpus, ¿no? Luego tenemos el habeas data. Miren, el habeas data, que es otro proceso constitucional, que sin duda alguna importante, porque cautela dos derechos fundamentales, trascendentales, como es el acceso a la información pública el derecho de la autodeterminación informativa. Obviamente que no hay derechos fundamentales absolutos, todos son relativos, porque existe teoría en doctrina sobre los derechos fundamentales. Existen derechos fundamentales absolutos, hay una teoría. La otra teoría es los derechos fundamentales relativos, y la otra teoría es la teoría de los derechos fundamentales mixtos, ¿no? El tribunal, la postura del tribunal, siguiendo al Tribunal Constitucional alemán, sigue la postura de los derechos fundamentales relativos. No hay derechos fundamentales absolutos, y entonces este derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, sí, en la medida que esa información no ponga en peligro la defensa y la seguridad del Estado, y no contravenga el derecho a la intimidad, ¿no?, de las personas. Sobre todo en cuanto al derecho de acceso a la información pública, no ponga en peligro y en riesgo la seguridad y la defensa del Estado, ¿no? Esa información puede ser facilitada, sí, con los costos que se generen, ¿no? Primero, que este derecho no puede, el brindar una información a la ciudadanía no tiene ningún costo, sino, ese es en absoluto, ni un costo, ni un solo. Pero para sacar el fotocopiado o el quemado del CD, de ser necesario, eso sí es por cuenta y costo del solicitante, ¿no? Eso es bien claro. Por otro lado, el derecho a la autodeterminación informativa, sí, siempre y cuando no se contravenga el derecho a la intimidad de la persona, ¿no? Porque el derecho a la intimidad, a la privacidad de la persona, es cautelado por el ordenamiento jurídico, y eso tiene mayor relevancia frente a la colisión probable de otros derechos fundamentales, ¿no? Cuando decimos, en un conflicto de derechos fundamentales, el derecho a la intimidad con el derecho de acceso, con el derecho de la libre, de la libertad de expresión, por ejemplo. ¿Ve? Cuando se encuentra en conflicto estos dos derechos, ¿cómo va a resolver el organismo constitucional? Va a resolver generalmente por el camino de cautelar el derecho a la intimidad, a la privacidad de la persona, ¿no? Que es importante.
Y luego tenemos el derecho, la acción de amparo, la acción de amparo, que es una garantía constitucional importante y trascendental en la vida constitucional del Estado, porque cautela, les decía ya, derechos fundamentales de carácter social. De carácter social que sin duda alguna, es trascendental porque, miren, este proceso o esta garantía constitucional en los últimos tiempos ha dado mucho que hablar porque se ha interpuesto y ahora quieren ya convertirla en derecho fundamental, lo cual llama la atención a nuestros legisladores en el sentido de que la acción de amparo, a través de este proceso, esta garantía se va a cautelar el derecho de acceder al servicio del agua potable. Miren, muchos asentamientos humanos que a veces se organizan, se establecen por tener una vivienda, no cuentan con este servicio fundamental o este líquido elemento fundamental para la subsistencia. Miren. Entonces, y así pasan años tras años y no existen la presencia del Estado para brindar ese servicio de un derecho fundamental, ¿no? Entonces eso ahora lo quieren convertir, y ya lo han convertido en derecho fundamental, cuando estos no era necesario, porque este principio que yo les compartía en el ciclo pasado, que es del sistema peruano constitucional, está adscrito al números apertus y no números clausus, ¿no? Que está establecido en el artículo 3º de nuestra norma fundamental. Entonces ahí tenemos algo importante a tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿podría compartir otro ejemplo de carácter social, por favor? ¿Cómo? ¿Podría compartir otro ejemplo de carácter social de la acción de amparo? Claro. Sin número de casos. ¿Cómo qué caso sería, por favor? A ver, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo. El derecho al trabajo, que por ejemplo hay un despido arbitrario de un empleador a su trabajador, y que a pesar de no tener contrato, este empleador lo ha despedido, y a pesar de que ha venido trabajando años tras años, supongamos que ese sea el caso, es un caso supuesto que creo en este momento tras la pregunta, ¿no? Entonces, ante esa situación que hace el trabajador, él dice, bueno, la Constitución me reconoce determinados derechos, entonces yo voy a reclamar. ¿Por qué me han despedido arbitrariamente? Va a su centro de trabajo normalmente y le dice, bueno, estás despedido porque ya no hay posibilidad de seguir manteniéndote como trabajador porque ha bajado el movimiento comercial o qué sé yo, ¿no? Entonces, le despido. ¿Ha habido una causa? ¿Ha habido una razón ahí? ¿No? Entonces ahí hay un despido arbitrario. ¿Qué hace el trabajador ante esa situación? Concurre a la SUNAFIL y cuando presenta su queja respectiva, ¿no? E inicia de repente su demanda de reposición a través de la acción de amparo. También es importante, creo que todavía tenemos algo de minutos, tenemos la justicia ordinaria, que solamente el proceso de amparo, solamente para reponer las cosas al estado anterior, es decir, antes de la violación al derecho constitucional del trabajo, y se interpone la acción de amparo. Pero también existe la justicia ordinaria, que es los procesos laborales, donde se puede interponer la reposición, pelear la reposición y también la indemnización de ser necesaria, ¿no?
no se puede plantear la indemnización en el proceso de amparo. Tendría que terminar el proceso de amparo y luego ir recién a un proceso de indemnización por daños y perjuicios. Eso sería otro supuesto caso, ¿no? Y innumerables de casos que podemos encontrar para la presentación de la demanda de amparo. Estamos terminando, jóvenes.